Hola, ¿qué tal? Soy Felipe de Jesús Saldaña Guillén, alumno de la Universidad Tecnológica de la Mixteca en la maestría en Ciencia de Datos. Y bueno, esta es la tarea 3.2, es combinación de datos con pandas. En esta tarea, pues más que nada vamos a trabajar como si estuviéramos usando bases de datos. De hecho, se parece mucho a lo que hacemos en base de datos porque vamos a ver algo de cardinalidad y vamos a ver pues uniones o joins, esto utilizando una, una práctica que ya el doctor Cristian nos dejó preparada. Básicamente nos da el modelado de una empresa de comercio electrónico que tiene pues diferentes tablas, diferentes bases de datos, vamos a llamarles. Bueno, así lo comentan. Esto es algo que en lo personal a mí me pasa mucho en mi entorno porque un departamento tiene su propia tabla con datos y luego eso lo reportan hacia recursos humanos y pues hay que estar como validando, estar revisando cómo tienen cada uno de los campos, qué campos tienen, para qué sirven. Pero bueno, ya entrando en materia, esta parte ya nos la da el doctor Christian, que simplemente es la importación de pandas, de NumPy y de Pat, from Patlib. Eh, Usualmente el reto más grande que tengo yo con eso es que siempre se me olvida que en este entorno primero hay que instalar pandas sin un py con el pip install, pero bueno, eso ya lo tengo como dominado. Entonces el primer paso es que estas tablas, estos CSVs, los vamos a convertir en data frames con la función readCSV. Aquí utilizando pandas, utilizo el PD que previamente acá lo importamos de pandas. Es, eh, es un objeto de pandas. Usamos la función readCSV para convertir cada uno de estos bancos de datos en data frames. Luego vamos a identificar que haya sido adecuado o que se haya hecho la transformación correcta. Cada uno de estos se guardó en una variable. Y bueno, vamos a imprimir esta variable con la función, el método .shape, que nos va a dar su estructura en renglones y columnas. Y después imprimimos el head o los primeros tres registros de cada uno de estos bancos de datos. Clientes, envíos, pagos, pedidos. Entonces podemos decir que sí fue un éxito la importación. Aquí vienen cada uno de los data frames, desde clientes hasta sucursales. Bueno, como es de esperarse, lo primero que hacemos pues es hacer una exploración inicial. Y lo primero que nos preguntan es de las llaves principales, es decir, estos campos que nos van a servir para primero identificar cada uno de los registros o cada uno de los renglones y que luego nos van a ayudar a hacer relaciones entre las mismas tablas. En clientes se identificó a cliente ID, en pedidos orden-compra, en pagos folio pago, en envíos ya envío y en sucursales sucursal ID. Ahora nos preguntan por las llaves candidatas para combinar las tablas. Bueno, se identificaron estas y como podrán observar, uno de los retos que vamos a tener aquí es que no se llaman igual los campos entre tabla y tabla. Es decir, pues no están normalizados. Entonces vamos a tener que trabajar con ello. El problema que se observa pues es que si tienen nombres diferentes, entonces vamos a trabajarlos. Por ejemplo, el primer reto va a ser que no podemos utilizar directamente el on con un inner join, sino que vamos a tener que usar el left on y el right on para identificar cómo se llama el campo en la primera tabla, que es la left, y la segunda tabla, que es la right. Entonces, ahora las relaciones que tenemos de uno a varios, pues sería que un cliente puede tener varios pedidos. Un pedido puede tener varios pagos dependiendo de cómo sea la negociación para cada orden de compra. Un pedido puede tener varios envíos, o sea, se puede mandar todo junto o se puede mandar por separado en diferentes envíos. Es como cuando compramos algo en Temu, llenamos nuestro carrito
y luego pues nos dicen, bueno, esta parte de estos artículos los tenemos aquí en América, pero esos otros vienen desde Asia. Entonces te llega primero lo que tienen en América y luego te llegan lo de Asia, pero sigue siendo el mismo pedido. Y una sucursal pues puede tener diferentes pedidos. En la parte 2 empezamos a utilizar ya los joins en combinaciones básicas. El primer ejercicio es un inner join, un join interno, en donde el objetivo pues es obtener únicamente los registros donde exista correspondencia en ambas tablas, es decir, que esté aquí y que esté acá. Que luego también esto, les digo, me suena muchísimo porque en el día a día siempre lo hago. A lo mejor lo hago en Excel porque es la herramienta que tengo a la mano donde trabajo, bueno, donde trabajaba, pero a final de cuentas es ese ejercicio, ¿no? El poder hacer un join entre dos bancos de datos, entre dos tablas, para poder identificar que estén todos o que correspondan, que hagan match. Luego eso es muy valorado ya en la industria. Ya cuando lo hacemos a grandes volúmenes, pues más valorado es. Para eso, bueno, pues utilizamos esta variable clientes pedidos inner, utilizamos la función merge que viene aquí directo en pandas y le decimos qué tablas son las que estamos queriendo, bueno, qué data frames son los que estamos queriendo trabajar. Con el argumento how le indicamos que queremos que sea un inner join, es decir, solo registros coincidentes en ambas tablas. Y lo que les comentaba hace un momento, que como se llaman diferentes los campos ID o los campos llave en estas tablas, pues vamos a tener que usar el left on, indicándole que en la primera tabla o la tabla de la izquierda va a ser el campo cliente ID y el right on, o para indicarle que en la derecha o en la segunda tabla, pues va a ser ID comprador. Al final mostramos los primeros 5 registros. Veamos cómo tenemos la parte de cliente y luego la parte de compra. Y corresponde el cliente ID con ID comprador. Que bueno, este era el objetivo que estábamos nosotros buscando. Dentro de las preguntas, bueno, aquí ya respondimos por qué no pudimos usar el on. ¿Cuántos pedidos sí se encontraron? ¿Cuántos pedidos sí encontraron cliente? ¿Y cuántos pedidos quedaron fuera? Para eso utilizamos, bueno, la función len, es decir, para identificar cuántos pedidos tuvimos. Y simplemente hacemos una diferencia de pedidos menos los clientes pedidos del inner para obtener los resultados que aquí abajo los tenemos. Son 72. Los clientes pedidos en el inner, clientes fuera del resultado pues son 8. Y los pedidos sin cliente aquí los tenemos, que son precisamente estos datos que nos piden aquí en el ejercicio. Una pregunta es, ¿qué representa una relación de 1 a varios en esta combinación? Bueno, aquí esta combinación indica que un registro de la tabla clientes puede estar asociado a múltiples registros de la tabla pedidos. Es decir, que un cliente puede hacer diferentes pedidos. Que usualmente también eso nosotros lo estamos analizando para ver los hábitos de consumo de la gente y luego a través de un algoritmo pues generar recomendaciones. Bueno, pero eso ya sería más adelante. En la actividad 3 pues verificamos la cardinalidad. Es decir, nosotros vamos empezando a agrupar la tabla de pedidos usando group by. Generamos un contador o un conteo de cuántos pedidos tiene cada cliente. Convertimos el resultado en data frame con esta función reset index y hacemos un rename o cambiamos el nombre de orden compra por total de pedidos, de tal manera que nos queda la tabla de esta forma. Nos queda el ID comprador con el total de pedidos que tiene. Ahora nos piden combinar el data frame clientes con pedidos por cliente y para ello vamos a usar el left join. El objetivo es mantener todos los clientes que tengan o no pedidos, pero es decir, todos los clientes los tenemos que tener ahí. Y usamos left join porque queremos conservar la base completa de clientes, es decir, la primer tabla, la tabla izquierda, es la que queremos dejar al 100%. Y si se fijan, utilizamos nuevamente la función merge de pandas y le pasamos como primer argumento la left tabla y como segundo argumento la right tabla, o la primera tabla, segunda tabla, o primer banco de datos, segundo banco de datos. En how le decimos que queremos un left join y le indicamos con un left on y con un right on
los campos que queremos relacionar. Al final, pues mostramos el resultado. Simplemente estamos sacando el número de registros, que en este caso son 50. Usamos un len de resumen clientes, que es la variable que aquí nosotros utilizamos para almacenar el resultado del merge. Y con resumen clientes.head obtenemos los primeros registros. Y aquí podemos ya ver la diferencia entre un inner join y un left join. Fíjense cómo aquí el número de campos cambia. Aquí lo que estamos haciendo es dejar los campos de la primera tabla, de la tabla izquierda. Y bueno, es precisamente lo que aquí nos preguntan y ya se respondió. Avanzo para no ocupar tanto tiempo. En cuanto a tipos de combinación, otra vez utilizamos el left join, pero ahora entre clientes y pedidos. Y usamos como llave de unión cliente ID de clientes y la columna ID de comprador de pedidos. Esto viene siendo exactamente lo mismo que habíamos hecho anteriormente. En este caso, el objetivo es conservar todos los clientes, incluso aquellos que no tienen pedido. Entonces, si se fijan, aquí nuevamente utilizamos el merge, primera tabla o primer banco de datos, segundo banco de datos, en how, que queremos si es un left, un inner o un right. En este caso es un left. Y aquí mostramos los registros para validar el resultado. Tenemos 86 registros en esta operación, en esta consulta, la vamos a llamar. Eso es muy parecido a SQL, pero bueno, no es SQL como tal, pero muy parecido. Y aquí tenemos el resultado. Ok, aquí como preguntas detonantes o preguntas para analizar, ¿qué ha pasado con los clientes que no compraron? Bueno, pues se mantienen en el resultado, sin embargo las columnas que provienen de la tabla pedidos aparecen con valores nulos, y esto se permite identificar fácilmente como clientes sin actividad dentro del sistema, lo cual es muy útil para análisis de retención o estrategia de activación, lo que les platicaba hace un momento de poder generar una acción para poder cautivar o contener a los clientes. Si se conservan todos los clientes, claro que sí, se conservan todos los clientes, y esta es la principal característica de un left join, es decir, mantiene todos los registros de la primer tabla o la left tabla que estamos nosotros comentándole. Y respecto a las columnas que quedan en NaN, pues bueno, serían precisamente las columnas de la tabla right o de la tabla de pedidos y los campos que aquí se mencionan. Por otro lado, el right join tiene como objetivo conservar todos los campos de la segunda tabla. Es exactamente la misma función, solo que right es de la segunda tabla, left es de la primera tabla. Entonces hacemos nuevamente la operación, solo que ahora fíjense que en how usamos el argumento how como right y no como left. Y nuestro resultado pues son 80 registros. Y en este caso pues lo que estamos recibiendo van a ser todos los registros que estén en la tabla de pedidos. Ok, aquí como análisis, ¿qué pasa con los pedidos cuyo comprador no existe en la tabla clientes? Bueno, pues se mantiene el resultado de right join, aunque esto no me hace mucho sentido porque pues si hay un pedido debería estar asignado a un cliente, si no, ¿quién lo va a pagar? Pero bueno, es a nivel ejercicio. Entonces, siguiente es cómo se identifica eso en el resultado. Pues se identifica que las columnas que provienen de la tabla clientes presentan valores nulos en la columna cliente ID y demás atributos como nombre, correo, ciudad y bueno, los 6 campos que forman la estructura de cliente. ¿Y qué ventajas tienen estos join para detectar datos huérfanos, datos perdidos? Bueno, pues la principal ventaja del right join es que permite analizar la integridad de los datos desde la perspectiva de la segunda tabla, ya que conserva los registros de esa tabla. Bueno, ya como comentario, esto lo hago yo muy seguido para validar, me llega información del departamento de calidad, del departamento de producción, del departamento de logística, y luego esto lo tengo que cruzar contra las incidencias que tenemos realmente de la gente dada de alta en el Seguro Social. Entonces, luego, si tengo faltantes,
pues ahí tengo que levantar la mano y decirle a los departamentos, oigan, me falta que me reporten a estas personas. Que debería ser sistematizado, sí, pero ya en un ambiente productivo rara vez hay un sistema tan robusto como para que realmente solo le demos un clic a un botón y todo esté maravilloso. Porque incluso utilizando SAP, bueno, hay que trabajar este tipo de estructuras de datos. Entonces esto es algo muy común que nos vamos a encontrar en la industria. Ahora tenemos otro join, es el outer join, que en este caso el objetivo es integrar todos los registros de ambas tablas, coincidan o no, es decir, lo colocamos todo completo, incluye registros de ambas tablas. Es la misma estructura con el merge, y aquí tenemos primer argumento de merge, es el left table. El segundo es el right table. En how, aquí ponemos outer, que esta es la diferencia con los otros que hemos estado trabajando. Y seguimos utilizando left on y right on, por lo que ya sabemos que el nombre de los campos es distinto en ambas estructuras de datos. El resultado, pues aquí lo volvemos a sacar con un head. Esto es exactamente lo mismo a nivel programación. Creo que es algo muy repetitivo, es algo que ya estamos haciendo. Sin embargo, los resultados es lo que nos está enriqueciendo, o lo que es muy importante. Porque sí nos está dando como los resultados de lo que es un inner join, un outer join, un left join o un right join. Bueno, por ejemplo aquí nos pregunta la diferencia entre un inner join. Pues la principal diferencia es que el inner join únicamente conserva los registros que tienen la coincidencia en ambas tablas. Y el outer join incluye todos los registros de ambas tablas, independientemente de si corresponden o no. En otras palabras, pues básicamente el inner join muestra la intersección. Si lo vemos como diagramas de Venn, muestra la parte central donde se intersecan estos dos conjuntos de datos. Y el outer join muestra la unión completa. O sea, el inner join es la intersección, el outer join sería como la unión. Es decir, coincidan o no coincidan, lo va a poner. ¿Y qué registros aparecen en el inner? Y bueno, en el outer join aparecen dos tipos de registros que están presentes en el inner join. Y los clientes que no tienen pedidos, los cuales presentan valores nulos en las columnas provenientes de las tablas pedidos, o pedidos que no tienen un cliente asociado, donde las columnas provenientes de la tabla clientes con registros presentan información sin correspondencia entre ambas tablas, la cual es excluida en el inner join. Que bueno, o sea, tiene mucho sentido, pues que el outer join pues simplemente es la unión de todo. Y cuando no coincida o no existe el dato, pues va a poner un NaN. ¿Y para qué nos serviría este tipo de combinación en control de calidad de datos? Bueno, pues la unión o el outer join es fundamental en el control de calidad de datos, porque nos permite identificar inconsistencias entre diferentes fuentes de información. Les decía yo hace un momento que cuando de los diferentes departamentos me hacen reportes hacia que hablan de los colaboradores, pues yo me tengo que asegurar que sí estén considerando al 100% de colaboradores y no que me los dejen como en el limbo. Si hay una omisión, pues luego nos metemos en problemas. Entonces es bien importante que podamos entender este tipo de herramientas, sea cual sea nuestra operación, para evitar luego errores a gran escala. Nos pasamos a utilizar Indicator para la detección de huérfanos. Bueno, aquí el objetivo es identificar el origen de cada registro. Utilizamos nuevamente la estructura que ya conocemos con un outer y hacemos pues la revisión del merge. Aquí la diferencia va a ser que le estamos agregando este argumento que se llama indicator, lo ponemos como verdadero. Anteriormente simplemente no lo poníamos, por lo tanto estaba como falso. Y lo que hace esto es agregar una columna merge con el origen. Y aquí lo tenemos, miren. Y bueno, esta es la última, si lo alcanzan a ver. Y bueno, esa es la diferencia que tenemos con cuando tenemos indicator. Vamos a poner aquí, por ejemplo, no sé, un 20.
Y aquí tenemos una diferencia. Por ejemplo, aquí en esta parte nos dice que solo está en la tabla izquierda, en la primera tabla. Pero los demás están en ambos, en both. Y ese sería como algo padre de esta de esta estructura que estamos aprendiendo a utilizar. Bien, aquí lo que podemos hacer o lo que podemos rescatar de acuerdo a las preguntas de análisis o preguntas detonantes es cuántos registros coinciden en ambas tablas, pues corresponden al número de registros clasificados como both en la columna merge y se puede obtener con simplemente la función de len, de longitud o de tamaño de coincidencias. ¿Cuántos clientes no tienen pedido? Pues aquellos en los que aparezca solo left only. ¿Y cuántos pedidos no tienen un cliente válido? Pues aquellos que tengan en right only. ¿Y por qué sería útil este indicador? Porque rápidamente nos va a permitir identificar el origen de cada registro y en una combinación de datos y facilita la detección de coincidencias, de registros huérfanos y de problemas de integridad entre distintas fuentes de información. Luego la integridad referencial en los motores de base de datos es muy padre, pero si nosotros no diseñamos adecuadamente la estructura de datos, nuestra tabla o nuestro dataset, pues vamos a tener complicaciones al momento de estarlo manipulando. Luego pasamos a la combinación de múltiples data frames. Aquí vamos a realizar un write join porque deseamos conservar los pedidos, es decir, la segunda tabla. En esta estructura tenemos un merge de clientes con pedidos y nos interesa dejar o conservar toda la información o todos los datos de pedidos. Utilizamos en how on write y nuevamente left on y right on por la situación que ya sabemos. Ahora, al resultado de esto lo vamos a combinar ahora con pagos. Ya hicimos la combinación de clientes con pedidos. Ahora esta combinación la vamos a combinar ahora por la izquierda con pagos. Es decir, nos interesa dejar todo lo que salió de la combinación de clientes y pedidos, pero ahora lo vamos a combinar con pagos. De acuerdo al campo orden de compra y folio de orden, seguimos usando left on y right on por la misma situación que ya habíamos comentado. Y aquí tenemos el resultado de esta combinación. Vean cómo también tenemos varios NaN, varios nulos que luego ahí pudieran llegarnos a causar ruido, pero sabemos la razón por la que están saliendo. Ya aquí están las preguntas de análisis que están disponibles para su revisión. Y bueno, aquí algo importante es la granularidad, que se refiere al nivel de detalle o desagregación con la que está representada la información en un conjunto de datos. Y básicamente esto nos indica qué representa cada fila dentro de un data frame o tabla. Y respondiendo ya a la pregunta, pues no necesariamente se conserva esta granularidad, ya que la granularidad original de pedidos puede perderse al realizar la combinación con la tabla de pagos, debido a que una orden puede repetirse varias veces si tiene múltiples pagos asociados. Esto es que, como les decía, cada renglón pues va a representar un registro. Y en este caso, ya si estamos diciendo, porque ya habíamos definido que un pedido puede tener diferentes momentos de pago o diferentes pagos, si es a parcialidades, pues entonces eso nos va a llevar a perder esa granularidad dentro de nuestra base de datos. Bien, ok, una situación importante que se puede dar aquí, por ejemplo, una unión por código postal, es en este caso estamos buscando la unión de clientes y sucursales. Al leerlo, esto me hizo mucho sentido porque en algún momento de la vida, pues a mí me toca también revisar transporte con localidad de la persona. Entonces, usualmente agrego una zona de acuerdo a códigos postales.
Esto es algo que también nos puede servir muchísimo ya en la industria, ya cuando estemos trabajando. Digo, yo estoy en un entorno de recursos humanos, pero creo que esto pues puede suceder en fulfillment o en entregas o en sistemas de transporte. Bueno, aquí básicamente vamos a utilizar clientes y sucursales y usar como relación el código postal del cliente con el código postal de sucursales. Y esta unión, pues esta unión vamos a usarla con un inner para que nos den solo las coincidencias, solo lo que se repite en ambas tablas. Y ya que revisamos esto, nos damos cuenta de que la dimensión de estos data frame, ah, pues no necesariamente nos van a describir lo que pueda estar pasando en la operación. Habrá que pisar con mucho cuidado cuando estemos tomando decisiones respecto a eso. Por ejemplo, aquí en cuanto a clientes, tenemos 50 renglones, 6 campos, en sucursales 25 renglones, 5 campos, y clientes sucursales son 79 registros y 11 campos. Que en campos pues me queda claro que sí da. Pero acá en esta parte, en vez de ser 75, hay 79. Bueno, de esta manera acá sacamos un top 10 de códigos postales, es decir, dónde es que tenemos más clientes. También en cuanto a sucursales, donde tenemos más sucursales. Este código postal me parece que es de Monterrey. Bueno, no sé. Pero bueno, ahí tenemos ya la información que nos puede llevar a tomar decisiones. Luego, aquí simplemente nos piden validar las relaciones con una combinación de tipo inner join entre clientes y pedidos, utilizando como claves de columna cliente ID e ID comprador. Y vamos a validar que la relación entre ambas tablas sea de un tipo uno a varios, bueno, uno a muchos. Es decir, que cada cliente aparezca una sola vez en la tabla de clientes, pero pueda tener varios registros en la tabla de pedidos. Que es algo muy común, también como en una biblioteca o en una nómina. Un trabajador puede tener múltiples nóminas porque tiene una nómina cada semana, entonces pues así tiene que ser este tipo de relaciones. Y lo que vamos a hacer pues básicamente es, primero sacamos si hay clientes duplicados, que aquí deberían de ser cero. No deberíamos de poder tener un cliente duplicado, pero pudiera pasar. Simplemente aquí utilizamos la función duplicated, que viene de pandas, ¿sí? De pandas, y lo sumamos para que nos indique el total. Aquí debe ser 0 y sí es 0. Y por otro lado, los pedidos por cliente los sacamos contando el ID comprador o la persona que está comprando dentro de pedidos. Y simplemente pues imprimimos aquí para ver esos pedidos. Aquí están. Hacemos el inner join para validar la cardinalidad de uno a varios. Aquí con este argumento de validate igual a one to many, de uno a varios, pues valida que un cliente a muchos pedidos. Y listo. Nos piden que ahora revisemos o que utilicemos este bloque de código, en donde ahora la validación pues va a ser de uno a uno. Nos están pidiendo que de clientes y pedidos hagamos la validación, y vamos a ver que aquí hay un error. Se detecta un error, y este error se debe a que en este caso la columna ID comprador en la tabla de pedidos contiene valores repetidos. Quiere decir que no es una relación de uno a uno. Y esto ya lo habíamos comprobado porque previo vimos que era una relación de uno a varios. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos qué ventaja nos da validate. Pues es que nos permite asegurar que la relación entre los data frames cumple con esta cardinalidad esperada antes de realizar un merge. Y esto es bien importante porque en un gestor de base de datos, no sé, tenemos esta integridad referencial que explícitamente colocamos para que no nos pase esto. Aquí estamos estamos aprendiendo que con validate podemos suplir esa parte.
Y conviene utilizarlo siempre que tengamos la claridad sobre la relación esperada entre los datos. Y esto pues desde que analizamos, desde que hacemos el diseño de la base de datos, pues nos tiene que quedar muy claro si estamos en una relación de uno a uno, de uno a varios o de varios a varios. Y ya como al final pues nos piden que hagamos unos ejercicios. En este caso el primero es obtener todos los pedidos cuyo comprador no existe en la tabla clientes. Aquí está pedidos cuyo comprador no existe en la tabla clientes. Simplemente de la tabla pedidos colocamos el campo ID comprador y utilizamos esta función para y hacer como que con la virgulilla pues estamos haciendo la negación de que no estén ahí. Y el resultado pues aquí lo tenemos. El segundo ejercicio es una tabla con todos los clientes y su número total de pedidos. Pues aquí tenemos a la tabla clientes agrupado por orden de compra. Usamos el reset index para convertirlo en un dataset. Y hacemos el rename de orden de compra por total de pedidos, que ya lo habíamos hecho, un ejercicio anterior. Igual acá tenemos un merge entre clientes y el total de pedidos cliente, que previo que aquí sacamos total de pedidos cliente. Nos interesa que sea un join por la izquierda para que se quede todos los datos de clientes o que se queden todos los clientes, y hacemos el enlace con estos campos. Al final pues este es nuestro resultado. El siguiente son las órdenes que tienen al menos un pago aprobado. Aquí lo que hacemos es un merge de pedidos con pagos, identificando que el estatus de pago sea aprobado. Nos interesa que sea un INER, es decir, que estén todos los que coincidan, todo lo que haya coincidente. Y aquí tenemos el left y el right on. Tenemos una tabla en ceros. O sea que mal negocio porque no tenemos ni un solo pago aprobado. Ok, también tenemos órdenes que no tienen ningún pago registrado. Bueno, pues van a ser todas, y ya anteriormente vimos que no había una sola con un pago aprobado. Entonces aquí lo interesante para nosotros va a ser este merge entre pedidos y pagos. Nos interesa que se conserven todos los pedidos, por lo tanto es un join por la izquierda con un indicator igual a true. Y las órdenes sin pago pues nos van a no, lo vamos a obtener simplemente de la columna merge cuando diga left only. Recuerden que indicator nos va a decir left only, right only o both, dependiendo de si están o no están. Ahora acá esta parte es identificamos las órdenes con envío. Órdenes con envío, simplemente hacemos un join entre pedidos y envíos. Nos interesa que sea un INER, es decir, que donde coincidan ambas. Después identificamos cuáles de esas órdenes no tienen pago registrado, es decir, de órdenes de envío lo vamos a combinar con pagos. Aquí nos interesa que sea un join por la izquierda porque queremos todo lo que salió en órdenes de envío sin pago. Y el indicator va a ser true, es decir, que con la columna auxiliar merge que sale de indicator vamos a seleccionar solo los left only. Ok, bueno, y esos son básicamente el mismo funcionamiento, solo que con diferentes tablas. Otro ejemplo aquí es de unir pedidos con sucursales por código postal. Aquí usamos un inner join primero para los pedidos de sucursales, es decir, combinamos o unimos pedidos con sucursales con un inner join, y aquí están los dos códigos o los dos IDs que vamos a utilizar. Y aquí tenemos 80 pedidos en 25 sucursales y las filas en pedidos sucursales son 136. Y bueno, aquí es un análisis de la combinación. Si duplica filas, bueno, el duplicado por orden va a ser igual a pedidos sucursales, la orden de compra, y vamos a hacer un conteo de ellas. Y los duplicados de orden los va a mostrar, aquí los tenemos. Si se fijan, está dándonos cuántas veces aparece la orden de compra.
Que bueno, también este tipo de ejercicios es muy común en mi operación. Por ejemplo, las incapacidades, para el cálculo de utilidades siempre es importante ver cuántas incapacidades tuvo un colaborador por año, cuántos días. Y no siempre son seguiditas, tal vez tuvo una incapacidad en enero por 3 días y luego tuvo una de 10 días en agosto y no vemos nosotros esa continuidad. Pero como lo tenemos registrado, pues al hacer este ejercicio, eh, a- pues podemos ya identificar rápidamente esos valores duplicados que bueno, son acumulativos. Bien, ahora ya hemos hablado mucho de cómo seleccionar el tipo de join. En este caso, pues simplemente lo declaramos aquí en texto y nos piden ahora una tabla final consolidada con estas columnas. Nos pide estas condiciones que tiene que combinarse al menos los 4 data frame, justificar el tipo de join y explicar el resultado final. Bueno, primero vamos a combinar pedidos con clientes. Usamos left join porque queremos conservar el, los pedidos, las órdenes, aunque alguna no tenga un cliente válido asociado. Entonces, por eso usamos un left join. Aquí utilizamos el left on y el right on para hacer la relación entre los campos de ambas figuras de datos. Luego en un siguiente join, el resultado de aquí de def del data frame pedidos clientes lo vamos a combinar con pagos. Ya llevamos tres estructuras. También va a ser por la izquierda porque queremos conservar todas las órdenes. Recuerden que desde acá atrás en este join y en este merge, perdón, conservamos solo los pedidos. Y en un tercer paso, ya para hacer la cuarta combinación, seguimos usando left join ahora con envíos. La tabla consolidada pues va a tener estos campos tal cual se solicitó y simplemente hacemos un llamado al último join, al último merge que hicimos y rescatamos los campos o sí o las columnas que tenemos en este data frame. Al final la mostramos y ya nos queda solo las reflexiones finales, que bueno, primero el de qué depende usar cada join, pues ya lo hemos mencionado. El inner join es cuando queremos que coincidan exactamente todos, hablábamos de la intersección. El left join solo cuando queremos que se conserven todos los registros de la primera tabla. Right join cuando queremos que se conserven todos los registros de la segunda tabla. Y el array join es la unión cuando queremos que se conserven todos. Porque es importante revisar si la llave de unión es única. Esto es bien importante porque como lo vimos en bases de datos, al hacer estas combinaciones, pues no podemos tener un registro duplicado. Es como si tuviéramos una persona con dos curves, que sí pasa, pero hay que corregirse. El identificador de un registro tiene que ser único e irrepetible. En este caso, por ejemplo, en los pedidos, sí se puede repetir el ID del cliente, porque ese no es un identificador único de esa compra, sino esa compra debe tener un identificador único, que luego con ese podemos hacer ejercicios de facturación. Ahora, los riesgos que hay por código postal. Bueno, código postal es un tipo de campo muy específico, muy especial, que luego nos puede traer como situaciones porque es de tipo muchos a muchos o de varios a varios. Y esto llega a provocar duplicación de filas. Entonces sí es un reto muy importante el organizar nuestra tabla de datos, nuestro data frame, de tal manera que nos permita operar de manera adecuada sobre códigos postales o cualquier otro campo que también sea de varios a varios. El indicador igual a true tiene las ventajas de que permite identificar el origen de cada registro y como tal con esto podemos identificar si está en la izquierda, en la derecha o en ambas y esto va a facilitar la detección de registros huérfanos, inconsistencias y problemas de integridad referencial. Y esto le da un plus a Merge porque ya lo convierte en una herramienta de auditoría. Validate, por otro lado, permite asegurar que la relación entre tablas cumple con la cardinalidad esperada, de uno a uno, uno a varios o de varios a varios. Y la principal ventaja es prevenir errores
en la integración de datos, detectando inconsistencias antes de que afecten el análisis. ¿Y por qué no basta con hacer merge, sino que también hay que interpretar el resultado? Bueno, porque el resultado de un merge puede modificar la estructura, la granularidad y la calidad de los datos. Y sin interpretación es fácil que nos vayamos por otro lado o pasar por alto duplicaciones, registros faltantes o relaciones incorrectas. Entonces, no solamente es integrar datos, sino que es validar que sean coherentes, que hagan sentido. Interpretar el resultado nos va a permitir asegurar que los datos reflejen realmente la realidad de lo que está pasando y que las conclusiones sean confiables. Y más que nada, que luego se tomen decisiones adecuadas. Al final, todo esto que hacemos pues va a converger en una toma de decisiones. Y va a ser bien importante que como científicos de datos o analistas de datos pues demos el correcto input para que aquellas personas que toman las decisiones pues lo hagan de manera correcta. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este ejercicio. Les agradezco mucho el tiempo que se han dedicado a ver este video y sigo a sus órdenes. Hasta pronto.